¿Alguna vez nos hemos preguntado qué es lo que convierte a un puñado de individuos en un equipo de verdad? ¿O por qué a veces cambiamos de opinión solo para no desentonar? Bueno, pues hoy vamos a meternos de lleno en la psicología de los grupos. Vamos a hacer un análisis muy estructurado, pensado para que sirva como una auténtica herramienta de estudio. Nos vamos a centrar en las definiciones, los autores y los experimentos que son clave para dominar este tema. Para que todo quede súper claro, hemos organizado el contenido en 3 grandes bloques. Primero, vamos a empezar por lo básico, los conceptos fundamentales. Después, nos sumergiremos en las dinámicas de la influencia social, que es fascinante. Y para terminar, veremos qué pasa con la voz disidente, con el que no está de acuerdo. Venga, vamos al lío. Bien, pues empecemos por el principio, como tiene que ser. Para poder entender cómo funciona un grupo, lo primerísimo es saber qué es un grupo desde el punto de vista de la psicología. Esta es la base, el cimiento sobre el que se construye todo lo demás. Parece una pregunta fácil, ¿verdad? Pues ha generado un debate importantísimo en la psicología social. ¿Es suficiente con que haya varias personas juntas en un mismo sitio para llamarlo grupo? ¿O se necesita algo más? Vamos a ver las dos grandes perspectivas que intentan darle una respuesta. Y aquí lo tenemos, el primer gran debate. Por un lado está la visión más clásica, la de autores como Forsyth, que en 1990 decía que un grupo se define por lo que hace. Sus miembros hablan entre sí, interactúan, se influyen. Es una definición, digamos, basada en la acción. Pero por otro lado llega el enfoque de la identidad social, con gente como Turner en 1982, y lo cambia todo. Para ellos no hace falta ni que se vean las caras, basta con que las personas se sientan parte de lo mismo, que se perciban a sí mismas como miembros de una misma categoría. Así que la clave está ahí, la diferencia entre hacer cosas juntos y sentirse parte de algo. Vale, y la siguiente pregunta es lógica. ¿Por qué formamos grupos? Y de nuevo, dos maneras de verlo. La tradicional dice que es por atracción interpersonal. O sea, nos juntamos con gente que nos cae bien o con la que podemos conseguir cosas y esa buena sintonía crea el grupo. A estos, Prentice y sus colegas los llamaron en 1994 grupos de vínculo común. Pero claro, el enfoque de la identidad social dice otra cosa. Habla de atracción despersonalizada. Aquí lo que nos atrae no es la persona en sí, con sus peculiaridades, sino que esa persona representa a la perfección lo que significa ser del grupo. Nos atrae la idea, la categoría. La simple idea de pertenecer ya es suficiente. Y estos son los grupos basados en la identidad. Perfecto. Ahora que ya sabemos qué es un grupo y por qué se forma, pasamos a la segunda parte. Vamos a ver cómo funciona por dentro. Porque una vez que existe, un grupo ejerce una influencia enorme sobre sus miembros. Vamos a analizar las dos formas principales en que esto ocurre. La primera fuerza es lo que se conoce como influencia informativa. Autores como Deutsch y Gerard ya lo distinguieron allá por 1955. Esta influencia nace de una necesidad muy básica que tenemos todos, la de querer estar en lo cierto. Cuando una situación es confusa, cuando no sabemos muy bien qué pensar, miramos a los demás y usamos su opinión como si fuera la verdad. Y ojo, porque esto es muy potente. No es que solo cambiemos nuestro comportamiento por fuera, es que puede provocar una conversión de verdad, una aceptación interna de esa nueva idea. Y para ver esto en acción, nada mejor que un experimento que es un clásico entre los clásicos. En 1935, Muzaffer Sherif diseñó un estudio brillantísimo con el efecto autocinético para demostrar precisamente cómo funciona esta influencia informativa. Fijaos qué maravilla de diseño. Primero, Sherif dejaba que cada persona, a solas, dijera cuánto creía que se movía un punto de luz. Cada uno creaba su propia norma. Luego, los metía en un grupo y ¡magia! Sus opiniones, que eran súper distintas, poco a poco se iban juntando hasta crear una norma común para el grupo. Pero lo más increíble es el tercer paso. Cuando volvían a estar solos, no regresaban a su primera opinión, no, mantenían la del grupo. Esto demuestra que no era un quedar bien, habían interiorizado la información del grupo como la respuesta correcta. Se había producido una conversión en toda regla. Y ahora vamos con la segunda gran fuerza, la influencia normativa. Aquí el motor no es querer tener razón, es algo mucho más social, es el deseo de gustar, de ser aceptado, de que no nos dejen de lado. Nos adaptamos a lo que el grupo espera de nosotros para encajar, sin más. Lo curioso de esta influencia es que muchas veces el cambio es solo superficial. Decimos que sí por fuera para no tener problemas, pero por dentro seguimos pensando exactamente lo mismo. El experimento que retrata esto de una forma espectacular es el famosísimo estudio de Solomon Asch de 1951. Asch se hizo una pregunta brutal. ¿Hasta qué punto la presión del grupo puede hacer que una persona niegue lo que está viendo con sus propios ojos? El diseño de Asch era tan sencillo como demoledor. La tarea era facilísima, la respuesta era evidente. Pero claro, el participante real respondía casi el último.
Y antes de él, oía a todos los demás, que eran actores, dar una respuesta unánime y a todas luces incorrecta. El conflicto que se le creaba era tremendo, y los resultados, bueno, fueron una bomba. Un tercio de las respuestas se plegaron a lo que decía la mayoría, aunque fuera falso, y el 75% de la gente se conformó por lo menos una vez. La clave aquí es que no lo hacían porque dudaran de lo que veían, como en el experimento de Sheriff, sino por la pura presión de no ser el rarito del grupo. Bien, y esto nos lleva a una distinción fundamental que popularizó Serge Moscovici. Hasta entonces, casi toda la psicología se había fijado en cómo las mayorías influyen en las minorías. Pero Moscovici le dio la vuelta a la tortilla. Dijo, un momento, que las minorías también tienen poder, aunque funcione de otra manera. La influencia de la mayoría, como vimos con Ash, busca la estabilidad y genera una conformidad más bien pública. En cambio, la influencia de la minoría, esa es el motor de la innovación, del cambio social. No presiona, sino que te hace dudar, te crea un conflicto que te obliga a pensar. Y eso puede llevar a un cambio de opinión real y profundo, aunque por fuera no se vea de inmediato. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cómo narices puede una minoría, sin tener los números de su lado, influir en una mayoría? Pues Moscovici y Nemeth, en 1974, dieron con la clave. La consistencia. Una minoría que se mantiene firme, que presenta un mensaje coherente, sin fisuras, y que insiste a lo largo del tiempo, al final consigue que le presten atención. Esa seguridad y esa constancia hacen que la mayoría se pregunte, «Oye, ¿y si esta gente tiene razón?» Esa es su gran arma. Y esto nos conecta directamente con nuestra última sección. Porque claro, si las minorías pueden provocar cambios, eso significa que el desacuerdo no siempre es malo para un grupo. De hecho, a veces es hasta necesario. Vamos a ver qué ocurre cuando alguien se sale de la norma. Antes de nada, vamos a aclarar dos términos que se parecen pero no son lo mismo. Desviación es saltarse las normas con un comportamiento, es hacer algo que va en contra de las reglas. En cambio, disentimiento es verbal, es expresar que no se está de acuerdo. Se puede disentir sin desviarse. Y al revés, es una distinción sutil pero importante para entender qué hay detrás de cada cosa. Normalmente se ha pensado que el que disiente es un desleal, pero la investigación más moderna, como la que resumen Jetten y Hornsey en 2014, nos enseña que la cosa es mucho, mucho más compleja. De hecho, han identificado al menos 5 grandes motivos por los que una persona puede ir a la contra de su grupo. A ver, vamos a repasarlos. El primero, sí, es el que todos tenemos en mente, el desapego, la falta de lealtad. Pero ojo al segundo, la lealtad. Resulta que a veces los que más quieren al grupo son los que más critican, y lo hacen porque les importa y quieren que mejore. Esto se llama desviación constructiva. Luego está la rebelión moral, que es cuando las normas del grupo chocan de frente con tus valores. También puede ser simplemente un deseo de ser diferente, de marcar tu individualidad. Y por último, pues motivos prácticos. A veces, no seguir la norma simplemente te da algún tipo de beneficio. Vale, ya sabemos por qué alguien disiente. La última pregunta es, ¿y cómo reacciona el grupo? ¿Siempre se le castiga? Pues no. La respuesta depende de una mezcla de factores, que Jetten y Hornsey agrupan en 4 grandes categorías. O sea que la reacción no es para nada automática. Depende de quién es el que se desvía. ¿Es un líder o es el nuevo? ¿Es la primera vez que lo hace? También influye cómo es el grupo. ¿Es un grupo que acaba de nacer y necesita unidad? ¿O uno ya maduro que aguanta mejor la crítica? ¿Viene de una cultura más colectivista o más individualista? Además, se tiene en cuenta si esa persona ya se la ha castigado antes. Y por último, y esto es muy interesante, hay factores estratégicos. A veces, los miembros castigan a un disidente en público solo para quedar bien ellos mismos. Como vemos, es un proceso social de lo más complejo. Y con esto hemos sentado las bases de la psicología de los grupos. ¿Qué son? ¿Cómo nos influyen? ¿Y qué papel juega el desacuerdo? En los próximos vídeos vamos a ir analizando en profundidad cada uno de los epígrafes de este tema. No te lo pierdas.